Hola amigos, nuevamente en contacto en esta ocasión para dar continuidad a lo que ya adelantamos en un vídeo de hace unas semanas sobre la intención de ir comentando brevemente, sintéticamente, cada uno de los 16 capítulos de este nuevo libro, Ser en el Hacer. Factor y recurso humano, personalidad e identidad laboral. Una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Ya veremos luego el concepto de convergencia organizacional entre factor y recurso humano. Esto es un tema que lo vamos a desarrollar en futuros vídeos. Yo pienso además que cuando logramos que cierto estilo de personalidad y cierta identidad del sujeto armonicen con la tarea, con el trabajo, con el puesto laboral, obtenemos resultados extraordinarios, resultados potencialmente eficaces, justamente porque la articulación entre la expectativa laboral, el estilo de personalidad y el tipo de tarea genera un interés especial que potencia, que realimenta justamente la proactividad, el interés, etc. Eso lo vamos a desarrollar más en detalle en futuros encuentros. Ahora bien, hoy vamos a comentar brevemente estos encuentros van a ser síntesis breves de cada capítulo. La introducción del capítulo 1, que tiene que ver con el concepto de identidad personal, básicamente. Además, les quiero comentar algo en relación al concepto de personalidad y el de percepción. Con respecto al tema de personalidad, vamos a empezar por ahí. Diremos que podemos identificar en una personalidad dos aspectos, lo que llamamos la estructura y lo que llamamos el estilo. La estructura es la base biopsicológica sobre la que se construye justamente el estilo. Esto tiene que ver con si es una personalidad saludable, si es una personalidad normal o si es una personalidad que está impactada por cuestiones, por ejemplo, patológicas, cuestiones reactivas o sintomáticas de tipo somático, biológico, etc. Esa es la estructura, básicamente. Entonces tenemos lo que podríamos llamar personalidades normales, personalidades patológicas. Aquí el término normalidad, es un término estadístico, lo vamos a asimilar a saludable, salud-enfermedad. Ahora bien, dentro del estilo hay una gran cantidad de estilos y también clasificaciones. Por ejemplo, un estilo predominantemente extrovertido puede tener que ver que debajo de ese estilo una estructura de personalidad normal o una estructura de personalidad neurótica o una estructura de personalidad psicótica. Es decir, el estilo es lo que se observa. Claro, dentro de ciertos límites. En una personalidad, digamos, psicótica, ese estilo puede transgredir ciertos límites y uno, el que observa, dice, acá hay algo que no me cierra y esto no es adecuado a la situación. Cuando el estilo responde a una personalidad normal, lo que tenemos es una forma de ser, independientemente de las situaciones y dentro de ciertos contextos. Hay una clasificación de 5 grandes variables que se conoce como modelo de los 5 grandes, que analiza justamente en cualquier personalidad 5 componentes, 5 variables en relación a, por ejemplo, lo social,
por ejemplo, lo emocional, la responsabilidad, con respecto al objeto, cómo se relaciona la persona con el mundo exterior, cómo se relaciona consigo mismo. Bueno, esto en cuanto a el estilo y la estructura de personalidad. Y bien, primero vamos a muy sintéticamente definir el concepto de personalidad. Es un concepto histórico que podemos encontrarlo no solamente en artículos científicos, sino también en la literatura universal, obviamente. Pero en este caso vamos a definir muy sintéticamente qué entendemos por personalidad. Se ha ido desarrollando varias definiciones y modelos en las últimas décadas. Se ha desarrollado mucho la investigación de la personalidad durante mediados del siglo pasado y una síntesis de varios autores en realidad sería la siguiente. La personalidad es una organización, subrayo ese término, dinámica, subrayo dinámica, dentro del individuo, subrayo dentro del individuo, de los sistemas psicofísicos que crean patrones característicos de acciones, pensamientos y sentimientos. Acciones, pensamientos y sentimientos son los tres componentes de la conducta, del comportamiento, que es el objeto de la psicología. Ahora, ¿por qué he subrayado organización dinámica dentro del individuo? Justamente porque la personalidad es una organización estable, es decir, se va construyendo. Podemos hablar a los 3, 4 años de edad de una personalidad, todavía no. La personalidad es algo que se va construyendo y se empieza a definir recién promediando la adolescencia o terminando la adolescencia. Es una organización porque es estable. No se modifica la personalidad del sujeto de 25 años a los 35. Lo que se modifica es el comportamiento por la experiencia del sujeto, por la madurez, pero no la personalidad, no el estilo de personalidad. Que como enfatizamos la diferencia entre lo que es el estilo, lo que se muestra, de lo que es la estructura, es decir, el tipo de personalidad que está vinculada con factores de tipo psicoorgánico. Pero vamos a centrarnos en personalidades normales, personalidades saludables. Dentro de eso tenemos distintas configuraciones de personalidad. Una puede aparecer como fundamentalmente extrovertida, otra introvertida. Ya vamos a ver cómo se clasifican los factores que integran la personalidad. La relación directa o indirecta con el mundo que me rodea, con los objetos, la emocionalidad, la responsabilidad, la sociabilidad y la relación con la experiencia, por ejemplo, la experiencialidad. La personalidad, tanto el estilo como la estructura personal, se vincula con el sí mismo. Se los leo, con los otros y con el mundo. Articula las necesidades de la persona con los requerimientos del personaje de rol y expresa así la identidad resultante en el contexto sobredeterminante de la situación y el entorno. Es decir, que podemos pensar a la personalidad como una herramienta adaptativa. Ahora bien, en cuanto a la identidad, ¿qué relación podemos plantear entre identidad y personalidad? No hay una relación que se pueda establecer de manera directa. En realidad, la identidad se expresa a través de la personalidad. Y por supuesto, la personalidad interactúa con la identidad dándole herramientas para justamente relacionarse consigo mismo y con el mundo exterior. La identidad es aquello que sentimos que somos, quiénes somos.
coincide en parte con el concepto psicológico de yo. Cuando decimos voy a la facultad, no digo yo voy a la facultad, eh, el sujeto es tácito ahí, ¿no? Voy a la facultad. ¿Quién va a la facultad? Yo. Me reconozco. La identidad tiene que ver con la relación que yo tengo con el mundo y conmigo mismo. Y responde en alguna medida a la pregunta ¿quién soy? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿O cómo creo yo que me ven los demás? Cuando no hay una coincidencia entre determinada situación y mi escala de valores, mi identidad entra en conflicto. Podríamos identificar dentro de lo que llamamos identidad personal tres aspectos que se articulan sincrónicamente y en todo momento, aunque a veces puede estar aparentemente presente más una que otra, que son lo que yo llamo identidad de género, identidad de rol e identidad histórica. La identidad de género son todas aquellas características sexuales resignificadas por la sociedad. El género. Hay muchos comportamientos que están muy relacionados con mi identidad de género en una determinada sociedad, porque esta misma identidad de género resignificada en una sociedad distinta, supongamos fuertemente dogmática o religiosa, fuertemente autoritaria, con una determinada tradición cultural y demás, puede tener efectos muy distintos. Entonces, por un lado, esa identidad de género está fuertemente interactuando con el contexto social en el que yo me desenvuelvo. Por otro lado, tenemos la identidad de rol. El rol, un concepto vinculado al concepto de personaje social o personaje laboral, en este caso específico, que es un concepto que además proviene del mundo del teatro. Además puede ser un rol sociofamiliar, por ejemplo, padre, hijo, o un rol laboral, específicamente laboral, o un rol más civil, como podría ser el rol cívico, el rol de un ciudadano, etc. Pero en este caso vamos a centrarnos en justamente un rol vinculado a lo laboral. Cuando alguien pregunta, fíjense cómo se articula con el ser, ¿no? Cuando alguien pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Solemos responder, soy, o sea que nos remitimos a la identidad del ser, soy profesor, soy constructor, soy comerciante, soy carpintero, soy albañil. Es decir, que mi trabajo, mi actividad laboral está muy vinculado con esa identidad de rol y con el ser, con el ser. Es muy difícilmente decimos, bueno, yo trabajo de, no, yo soy. ¿eh? Hacemos énfasis. Y finalmente la tercera variable que compone la identidad personal es lo que hemos denominado identidad histórica. Mi familia, mi historia, mis tradiciones, mi cultura, ¿eh? Mis abuelos, los mitos familiares, mis creencias, etcétera. Eso hace toda mi historia evolutiva, en definitiva. ¿Qué pasó en mi infancia? ¿Cómo son las relaciones con mi familia? Este, con, con la nacionalidad de mis abuelos, en fin, con lo religioso o no religioso. Todo eso hace la identidad histórica del sujeto. Estos tres aspectos, identidad de género, identidad de rol y identidad histórica, se articulan en una única eh, manifestación de identidad, que es la identidad personal. Pero además nos queda un cuarto término que integra lo que llamo ecuación identitaria. Tenemos identidad de género, identidad de rol y identidad histórica. Y en el numerador y en el denominador, ¿qué aparece? Aparece
la concomitancia social que decíamos hace un rato, el contexto social que resignifica estos tres componentes identitarios, no solo situacional, sino también histórico-social, el contexto sociocultural en la sociedad en que yo me desempeño. Esto hace entonces al concepto de identidad. Vamos a ver ahora cómo se articula la identidad con la personalidad, con el concepto de personalidad. Cuando percibo que determinado comportamiento no coincide, comillas, con mi identidad, con lo que yo quiero que sea mi identidad, decimos, esto tengo que cambiarlo. Es decir, la identidad de alguna manera puede referirse a una suerte de patrón construido a lo largo de la historia, de mi historia, que hace que yo me perciba como siendo de determinada manera y actuando conforme a determinada escala de valores y determinada percepción del mundo y de mí mismo. Y para finalizar, diríamos que hemos hablado de identidad, hemos hablado de estilo de personalidad, hemos definido a la personalidad, hemos mencionado estructura y estilo de personalidad, los tres componentes de la identidad personal. Nos quedaría un concepto que es la percepción y la autopercepción, que tiene bastante relación con la identidad personal. Pero por otro lado también tiene relación obviamente con el funcionamiento perceptivo, neurobiológico y psicológico. ¿Cómo percibo yo mis conductas, mi mundo exterior? Bueno, básicamente a partir de interpretar las sensaciones. Esa interpretación de las sensaciones está condicionada básicamente por mis creencias, por mis prejuicios. De alguna forma, toda percepción inmediatamente se resignifica a partir de un prejuicio que está vinculado con mi identidad. Con mi identidad. Es decir, ese prejuicio tiene que ver con las creencias que yo tengo sobre determinadas cuestiones. Entonces, cuando muchas veces decimos que todo depende en gran medida del lugar desde donde se lo mire o del color con que se mire algo, esto tiene que ver con mi identidad en relación a cómo creo yo que son las cosas. Y si de pronto pongo en cuestionamiento esa creencia, eso impacta sobre, por ejemplo, si tuviera una identidad fuertemente dogmática, ¿impacta sobre esa identidad? ¿De qué manera impacta? Bien, nos reencontramos para desarrollar el capítulo 2, próximos contactos. Vamos a desarrollar entonces uno a uno los 16 capítulos del libro. Muy bien, muchas gracias por su atención.